Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy una cita interesante, ya se lo avanzo, porque en ella vamos a abordar cuestiones que así a simple vista, a priori, y porque en la mayoría de los casos no son cosas tangibles que se puedan palpar ni tocar, pues nos puede parecer algo complicado, pero yo les aseguro que de la mano del invitado que nos acompaña vamos a darnos cuenta de que no todo es lo difícil que parece y que estas cuestiones son sencillas y que además están a la orden del día y que es nuestra obligación incluso enterarnos un poco y saber de lo que va la historia. Vamos a hablar con Gregorio López Sanz, que es el coordinador del Consejo Científico de ATAC, que es la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Y además es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero hoy nos vamos a centrar más en esta parte de una asociación, yo creo que tan importante ahora mismo con todo lo que está pasando como ATAC. Buenos días, bienvenido, antes de nada. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues nada, ya con la primavera, como el día se alarga, con un montón de actividades y en definitiva de vida social, que es lo que interesa, ¿no? Juntarse con la gente para ver cómo abordamos todo esto que tenemos encima. Con todo lo que está cayendo últimamente, ¿no le dejan de llegar llamadas al móvil preguntándole cosas sobre cuestiones relacionadas con las finanzas, con los movimientos especulativos, etcétera? Sí, bueno, yo soy persona del móvil, lo gasto poco. Tengo uno de aquellos de primera generación que solo sirve para hablar y entonces, así, el correo electrónico lo despacho mucho más a menudo y efectivamente hay mucha gente de confianza, personas que te conocen y que les inspiras eso. Pues que creen, les interesa tu opinión, que bueno, yo nunca he trabajado en un banco, pero si te preguntan sobre esos temas, oye, ¿qué puedo hacer con mi dinero? Porque efectivamente, conforme estamos viendo últimamente, la gente no tiene muy claro si alguien tiene dinero, que todavía hay gente que lo tiene, qué hacer con él. Sí, yo creo que estamos volviendo a aquello, o por lo menos es lo que se comenta a pie de calle, de guardar los ahorros debajo del colchón, ¿no? Eso que hace unos años hubiera tachado de tonta, de atrasada a esa persona, hoy en día, con todos mis respetos, es una opción. Es una opción que no hay que a contemplar, pero sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de broma ni sorna, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos estamos viendo que dentro del sistema financiero lo que ha proliferado en los últimos tiempos han sido las estafas, que esa es la palabra suave para decir todo esto. Por lo tanto, la opción del dinero debajo del ladrillo, debajo del colchón, es una opción para defenderse frente a un sistema que desgraciadamente no ha sido capaz de garantizar la estabilidad de los ahorradores y ahorradoras. ¿Y por qué no se está castigando este tipo de situaciones? Porque nos damos cuenta y todos los días vemos en televisión situaciones que nos hablan precisamente de estafas puras y duras, pero no se termina de castigar ese tipo de cosas. Efectivamente, es que nos estamos dando cuenta que las instituciones, los organismos que debían de velar porque el sistema financiero llevase a cabo prácticas razonables, es decir, prácticas de riesgo moderado y en definitiva que pudiese garantizar los ahorros de la gente, las instituciones que tenían que velar por eso no lo han hecho. Nos encontramos como el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Banco Central Europeo han mirado para otro lado cuando determinadas entidades estaban colocando, y con mayúsculas y entrecomillado, muchos activos de alto riesgo a la gente. Todo el asunto de las preferentes, de las obligaciones subordinadas, todo eso eran maneras de salvar a las entidades financieras a costa de arruinar a los ahorradores pequeños. Eso ha sido permitido por quien tenía que velar y desgraciadamente nos damos cuenta que todo el sistema financiero está absolutamente podrido. No hay una verdadera misión de velar porque la gente pueda tener confianza en él y por eso estamos en una situación de elevada desconfianza. Ya que las ha mencionado, ¿qué definición podríamos dar a todo lo que ha ocurrido en relación a este problema de las preferentes, desde que surgió el producto, desde que mucha gente, algunos bastantes de manera equivocada, pusieron su confianza en él, hasta lo que se ha desencadenado después y la posible solución, que no sé si será tal, que ha ofrecido hasta el momento el Gobierno? Bien, nos estamos dando cuenta que hace unas semanas, cuando arreciaba toda la crisis de Chipre, que finalmente se resolvió con una quita a los depósitos más elevados en aquel país, ya en España hubo voces que decían, no, si eso del corralito ya sabemos lo que es.
Hemos asistido en 2001 al Corralito de Argentina, que fue el que dio el nombre a todo esto. Luego, hace apenas 2 meses, en Chile se produjo otro corralito, es decir, un tiempo determinado en que la gente no podía disponer de sus depósitos, e incluso un tiempo en el que los ahorradores de más nivel de dinero perdieron una parte del mismo. Pero es que el corralito ya lo tenemos en España, son las preferentes, es decir, personas a las que se les ofreció un producto financiero con el señuelo de una muy elevada rentabilidad, y que luego se dieron cuenta que eso no era un depósito a plazo como le vendieron, porque todo el mundo sabe que un depósito a plazo se coloca el dinero y en el momento que tú quieres retirarlo sin ningún tipo de problema, vas, lo retiras, merma algo tu rentabilidad, pero tienes todo el dinero líquido contante y sonante. Lo de las preferentes fue la manera en que las entidades financieras que estaban pasando serios apuros, en definitiva, que estaban al borde de la quiebra, que necesitaron no solamente engañar a sus clientes, sino también dinero público para sanear sus cuentas, tuvieron que hacer operaciones para captar liquidez. Captar liquidez y llevarla a la partida de capital, es decir, cuando hace cosa de 2 años se nos dice que los ratios de solvencia de las entidades deben aumentar, eso, para que la gente lo entienda, se consigue de 2 maneras. Una, aumentando el capital social que tienen las entidades, es decir, consiguiendo nuevos accionistas. En el caso de las cajas de ahorro, los accionistas no existen, con lo cual la fórmula legal que lo permite es consiguiendo depositantes a través de las participaciones preferentes. Pero un detalle más, eso nos permite aumentar lo que llamamos el numerador, es decir, la parte del ratio de solvencia que nos permite mejorar. Pero hay otra parte, en el denominador del ratio de solvencia tenemos los créditos concedidos a la clientela. Todo el mundo sabe que últimamente no se conceden créditos. Y si se conceden a unos tipos de interés absolutamente prohibitivos. Con lo cual, las entidades han hecho esas 2 operaciones. Primero, captar capital social. Segundo, reducir créditos. Y así están consiguiendo mejorar un poquito su solvencia, a costa de lo que todos sabemos, a costa de que la economía esté absolutamente frenada por el tema de la financiación. Pero la captación de liquidez, la captación de capitales a las entidades había que hacerla por 2 vías. Los bancos, son sociedades anónimas, lo tienen muy fácil. Emisión de capital, caso Bankia, otro desastre. Es decir, cualquier persona que tenía liquidez podía acercarse y comprar acciones de Bankia. Eso mejoraba la situación del banco, lógicamente, pero luego hemos visto que conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que esas acciones se han venido abajo, absolutamente han supuesto una pérdida para los inversores. En las cajas de ahorros la situación era distinta, se emitieron las participaciones preferentes. ¿Cómo? Como si fuera un depósito a plazo, cuando en realidad era una inversión en el capital de la empresa. ¿Cuál es ahora la solución que se le da a estos inversores? Transformarles esas participaciones preferentes que no tienen posibilidades de liquidez, es decir, de vender en un mercado para recuperar tu dinero, transformárselo en acciones. Pero las acciones de los bancos que han salido de las antiguas cajas de ahorro están en la misma situación. Es decir, la operación de canje, en todo caso, el arbitraje del que estamos hablando, va a suponer pérdidas muy cuantiosas para todas estas personas que compraron preferentes. Pérdidas que en todo caso superan el 50% de la inversión. No hay más que mirar en general el tipo de persona que fueron las que compraron este tipo de activos. Son casi siempre personas mayores, personas con bajos conocimientos en materia financiera, fáciles de engatusar, fáciles de engañar. Y desgraciadamente eso fue permitido por el Banco de España, fue permitido por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, porque eran activos de muy elevado riesgo sin posibilidades de recuperar liquidez. Eso lo permiten las autoridades, se lanza como cualquier cosa. Los empleados y empleadas, sobre todo de alto rango de estas entidades financieras, hacen una labor fortísima de captación de clientes, con la ventaja de que cuando tradicionalmente uno en su relación con su banco no ha tenido problemas, se fía de lo que le dice el director o directora. Y desgraciadamente en estos casos, en muchas ocasiones, fiarse de esta persona que nunca había fallado ha sido un desastre, porque finalmente no ha cumplido lo que era de esperar, y era que me asesores bien en materia financiera. ¿Cómo puede terminar todo este asunto? Porque los afectados, un gran número de ellos, pues no están muy dispuestos a
a conformarse con lo que se les está ofreciendo hasta el momento, y todos los días podemos ver pues problemas que surgen cuando ellos pues están persiguiendo de alguna manera a los políticos en plenos, en reuniones, etcétera. No están por la labor de dejarse vencer así como así. Efectivamente, los afectados es en lo que tienen que estar, y es en la movilización y en la presión social, porque el sistema legal no les ha amparado. Es decir, lo que se ha llevado a cabo ha sido con el consentimiento, en este caso, de los organismos que tenían que velar por su seguridad, y no ha sido así. Pero es que nos damos cuenta que cualquier medida que se plantea para que los bancos y entidades financieras asuman su responsabilidad rápidamente es cuestionada o es puesta en duda, sobre todo por el Banco Central Europeo y por el Banco de España. Sin ir más lejos, ahora mismo, como todo el mundo sabe, tenemos por acá la visita de una inspección de la Troika. Están viendo si las medidas que está adoptando el Gobierno de España son las adecuadas para garantizar y para seguir adelante dentro del rescate que en su día fue otorgado al sistema financiero español. Pues ya han dicho que medidas como esas de que se pueda, por así decirlo, recuperar una vivienda que tiene un banco para que la familia pueda seguir viviendo en ella, es decir, el caso de la expropiación de las viviendas de los bancos. De Andalucía, lo que quiere poner efectivamente, en marcha. Ya está diciendo que esas medidas hay que tener cuidado, son peligrosas porque pueden ser perjudiciales para los bancos. Voy a este matiz. Toda medida que sea perjudicial para los bancos, automáticamente la Unión Europea y el propio Gobierno no la van a ver con buenos ojos. Resolver las preferentes de manera justa significa que se devuelva el dinero a las personas que invirtieron ahí engañadas o sin conocimiento suficiente. Y eso, lógicamente, conforme está la situación, perjudicaría al sistema financiero, y entonces volvería a salir esa palabreja mágica que llevamos ya varios años conviviendo con ella, que es la prima de riesgo, ¿no? Esa palabra que últimamente se nos dice que la prima de riesgo se está comportando adecuadamente porque estamos dando confianza a los inversores internacionales. Evidentemente, dar confianza a los inversores internacionales no es compatible con ser justos con las personas que compraron las preferentes. Creamos confianza afuera, pero la perdemos dentro, puede ser el caso, ¿no? Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque quienes vienen a invertir, ahí me gusta llamar a las cosas por su nombre, porque en muchas ocasiones, cuando en este mundo financiero hablamos de inversores internacionales, habría que hablar con propiedad de especuladores internacionales, es decir, un inversor en una actividad productiva normalmente suele tener un plazo a medio y largo. ¿Por qué? Porque una actividad productiva requiere un periodo de maduración, de salir adelante, de tener éxito o no. Pero hoy día las inversiones que se mueven a la velocidad del rayo a un lado y a otro del planeta son casi siempre con carácter especulativo, buscando pequeñas diferencias de rentabilidad en esta moneda, en estos activos, este fondo de inversión. Es decir, en definitiva, mareando el dinero para arriba y para abajo para ganar mucho dinero con grandes operaciones a costa de lo que sea. Y por eso la prima de riesgo últimamente está comportándose mejor, pero en cualquier momento, en cuanto estos inversores se pongan de nuevo nerviosos, pues seguramente se vaya arriba y todo se vuelva a complicar. Uno de los objetivos de ATAC es controlar democráticamente lo que es el mercado financiero. Con ejemplos como los que me está poniendo sobre la mesa, ¿esto es posible? ¿Es algo real a día de hoy? Mira, ATAC nació en el año 1998, tenemos ya prácticamente 15 años de vida. Nació con un artículo que en su momento lanzó Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique. El artículo tenía un título absolutamente clarificador y premonitorio. Era «Desarmemos los mercados financieros». Es decir, hace ya 15 años nos estábamos dando cuenta que el libre movimiento de capitales a lo largo y ancho del mundo era generador de crisis financieras y de sufrimiento humano. La crisis de México, la crisis del sudeste asiático, la crisis de Argentina, la crisis de Rusia. Tenemos un largo rosario de crisis financieras en los últimos años como consecuencia de que el dinero se mueve libremente de un lado a otro. Por eso, precisamente, cuando en 2008 se viene abajo Lehman Brothers y se produce esta crisis financiera en el corazón del capitalismo, nuestra organización ATAC es una organización que es, por así decirlo, es decir, ya lo decíamos nosotros, ¿no? Uno nunca le gusta ser famoso por predecir una crisis. Avisé, ¿no? Sí, ya avisamos. Pero efectivamente, desde entonces nuestra organización está en el candelero porque desde hace mucho tiempo estamos
tratando con estos asuntos. Por eso nosotros, en nuestros principios, está el control democrático de los mercados financieros. Es que es algo tan esencial y tan básico que no entendemos cómo hoy en día todavía no permitimos que la ciudadanía pueda participar de manera clara y directa en estos asuntos. Vamos a ver, todo el mundo sabe que hay cosas muy importantes en la vida de una sociedad, y una es las pensiones y otra es la sanidad y la educación, que también últimamente están, que eso lo dejamos a un lado. Pero un tema fundamental también es la financiación. En general, los sistemas financieros son fundamentales para el desarrollo económico y empresarial porque proporcionan la liquidez y la financiación que se necesita. Pues bien, cuando esos sistemas financieros se vienen abajo, lo que comienza siendo una crisis financiera arrastra posteriormente a una crisis de la economía real. Lo que comienza siendo que las acciones de Lehman Brothers se vienen abajo, de que quiebra, de que suben los tipos de interés, al final se produce en que cierran empresas, en que trabajadores son despedidos, en que aumenta la tasa de paro, en que suben los subsidios por desempleo, en que la deuda pública cada vez aumenta y el tipo de interés que hay que pagar es mayor. Es decir, se produce toda una reacción en cadena. Por eso, el control democrático de los mercados financieros es algo que, si renunciamos a ello, quedamos en manos de especuladores. Por lo tanto, a lo largo de toda la historia de la humanidad, y fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, estábamos en un sistema financiero que existían férreos controles a los movimientos de capital. De toda la vida, el dinero no se ha movido libremente por todo el mundo. El dinero se ha destinado a cumplir su función social, que es la de facilitar los intercambios y facilitar la financiación, pero no se ha dedicado a especular, a acumular y, en definitiva, a ganar grandes cantidades con el sufrimiento de la mayor parte de la población. Por eso, control democrático es lo que hace falta en un sistema financiero que hoy por hoy sigue absolutamente desbocado. Es decir, aunque nos digan que, de nuevo, nos lo está diciendo de nuevo el ministro, que tenemos el sistema financiero más saneado de Europa, eso nos lo decían hace 4 años y ya vimos lo que pasó. No nos engañemos, el sistema financiero mantiene su estabilidad mientras la ciudadanía crea que su dinero está relativamente seguro en los bancos y cajas. En el momento que, por los motivos que sea, esa confianza se viene abajo, el sistema absolutamente quiebra, no hay quien lo pare. De momento, las quiebras que han estado a punto de suceder se han resuelto, como todo el mundo sabe, con dinero público. Todos y todas debemos de saber que si en Europa el sistema financiero no se ha venido abajo, ha sido porque los gobiernos han intervenido para evitarlo. Pues nosotros decimos lo siguiente, desde ATAC, y esta es una campaña que llevamos ya desde hace 3 años en marcha. Vamos a ver si el dinero público es el que ha salvado a los bancos, y nos damos cuenta que desgraciadamente los bancos no tienen la consideración de llevar la financiación a las pymes y a las familias, porque no creamos bancos públicos. Y la campaña de la banca pública tiene mucho sentido hoy día, porque es, por así decirlo, romper el monopolio que tienen hoy las entidades financieras. En economía tenemos un concepto que se explica desde que se entra en la carrera y que en general todo el mundo comprende con mucha facilidad. Cuando estamos en un mercado donde existen muy pocas empresas operando, se producen situaciones de poder de mercado. Hoy día en el sistema financiero español, el 80% del negocio, 70-80% del negocio, está en manos de 5 grandes bancos. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando existen pocas empresas con gran poder, tienen capacidad para imponer sus condiciones al resto de la ciudadanía. De tal manera que lo que en general en economía vemos con buenos ojos y es libre mercado, pequeñas empresas, demandantes atomizados, resulta que en el caso del sistema financiero nos están haciendo ver de que es bueno grandes bancos y se les pone esa coletilla, tan grandes que no es posible dejarlos caer. Bueno, pues si son tan grandes que no es posible dejarlos caer, eso es un peligro, porque en definitiva cuando se concentra el poder dentro de la economía, quien sufre las consecuencias de ese poder es la ciudadanía. Me decía que está ATAC inmerso de lleno en este movimiento que insta a la banca pública y que se debería comenzar además por la nacionalización de las cajas de ahorro, etcétera. Pero
Si esto no se pone en marcha, por ejemplo, en un país como este, ¿qué debemos pensar que hay de trasfondo? Porque lo primero que se nos puede venir a la cabeza es que lo que nos está pasando es que los diferentes gobiernos que podamos tener están completamente al servicio de lo que es la banca y no al revés, que es lo que debería ser en teoría, ¿no? Pues efectivamente, fijémonos un detalle. Hoy por hoy el principal banco de este país es el propio Estado. Es decir, después de la nacionalización de Bankia, después de la intervención en otras muchas entidades, nos encontramos con que el Estado es el principal accionista de los principales bancos de este país. Pero ojo, lo que podía ser una noticia esperanzadora en el sentido de que el Estado es el principal accionista y va a velar porque esos bancos y entidades se acerquen a los ciudadanos y a las empresas, rápidamente el ministro dijo, tan pronto se intervino, bueno, pero esto va a ser temporal. En el momento que estas entidades, que ahora están en apuros, mejoren su situación, las volveremos a privatizar. Con lo cual nos damos cuenta que efectivamente, a diferencia de lo que ocurría hace no más de 30 años, que en este país existía variedad de bancos públicos, en España, ojo, no en Marte, en España hace 30 años no más, existía variedad de bancos públicos que trabajaban en diferentes sectores de la economía. Existía un banco de crédito hipotecario, existía un banco de crédito industrial, existía un banco de crédito local para las administraciones públicas, que la que viene con las administraciones públicas daría para otro debate. Existía un Banco Exterior de España, existía también lo que luego se fusionó todo esto, el complejo de Argentaria, pero Argentaria ya sabéis dónde quedó. Al final quedó en la A de BBVA. Es decir, finalmente el complejo de banca pública de Argentaria finalmente fue privatizado y adquirido, en este caso, por el Banco Bilbao Vizcaya. ¿Qué quiero decir con esto? Que desgraciadamente nos damos cuenta que la concentración del sector financiero ha ido de la mano de un empeoramiento de las condiciones en que la gente puede acceder al crédito. Hoy por hoy se juntan dos cosas dentro de esta crisis global que estamos viviendo, y es que por un lado el consumo está cayendo a marchas forzadas, porque todos y todas sabemos que conforme crece el desempleo, las rentas familiares caen, y conforme caen las rentas familiares el consumo también lo hace. Y lógicamente las empresas tienen muchas dificultades para ir adelante por dos motivos. Primero, porque el consumo está en sus peores momentos y su producto, que es el que tienen que vender, no tienen buenas expectativas de futuro, con lo cual no se plantean inversiones. Pero es que aunque se las quisieran plantear, nos encontramos el segundo problema, y es un sistema financiero absolutamente poco considerado con la situación real que tienen estas empresas. Estas empresas lo que necesitan ahora serían créditos en buenas condiciones, y hoy por hoy los créditos del sistema financiero español son los más elevados de la Unión Europea, los tipos de interés, con lo cual la recuperación está en un círculo vicioso. ¿Qué se podría decir que es la verdad que se esconde detrás de ese rescate a la banca? La letra pequeña que no ha llegado claramente a la ciudadanía, porque sí es verdad que ahora pues muchos movimientos, como por ejemplo ATAC, están poniendo de manifiesto que ahí se esconden cosas que atañen directamente a los ciudadanos y que ellos no han percibido así hasta el momento. Incluso pues algunas fuentes apuntan a que se les debe exigir un compromiso más real a esos bancos que se están rescatando con dinero público, para que ahora ellos de alguna manera devuelvan ese apoyo, incentivando a que la economía de las familias y de las empresas mejore. Pero ¿qué se le podría exigir a partir de esa letra pequeña de lo que ha sido el rescate a la banca, a la propia banca ahora mismo? Se le podría exigir todo, porque no nos engañemos, la banca hoy día sigue en pie gracias al dinero público. Entonces esto es bien sencillo. Cuando alguien pone el dinero en cualquier actividad privada, ya sabemos, yo pongo el dinero, pero yo pongo mis condiciones. Es decir, tú estás arruinado y tú vas a quebrar. No vas a quebrar porque yo intervengo y yo te financio y te pongo el dinero que te falta. Pero o cumples estas condiciones o te hago público, te expropio o te dejo quebrar. Porque, ojo, la opción de dejar quebrar, no a todo el sistema, evidentemente, porque entonces sí sería el desastre total, pero la opción de dejar quebrar a determinadas entidades hay que tomarla con absoluta naturalidad. Y más si no lo han hecho bien, ¿no? Es que a cualquiera le pasa en su día a día. Exactamente. Eso es lo que ocurre en economía y se lo explicamos a nuestros alumnos desde que entran. Una actividad empresarial que se desarrolla y no es viable, quiebra y a otra cosa. Pero fijémonos un detalle. En el caso del sistema financiero, ¿quiénes serían los que tendrían que asumir las pérdidas por la quiebra de estas entidades?
Es de cajón. Los accionistas que son los que en los últimos años han ganado mucho dinero con unos beneficios en las entidades financieras que nunca habían sido conocidos antes. Entonces nos encontramos la ciudadanía con una cara de tontos que ¿para qué? ¿Por qué? Porque hace años los beneficios de los bancos eran los más elevados, se los repartían sin ningún tipo de problemas con unos impuestos muy bajos, y ahora que hay pérdidas, todos tenemos que acudir al rescate. Por lo tanto, dejar quebrar a algunos bancos no sería una cosa del otro mundo. Y en segundo lugar, poner condiciones sería de lo más natural. Voy a poner un ejemplo. Una condición que podríamos poner los ciudadanos a las entidades financieras que necesitan dinero público sería bien sencilla. Stop desahucios. Dación en pago retroactiva. ¿Cómo que eso no puede ser? Sí puede ser. Lo único que hace falta es imponer esas condiciones, en este caso a los bancos. Si usted, banco, está recibiendo dinero de la colectividad, de la ciudadanía, no va a expulsar a una familia más de las casas que tiene usted embargadas. La mantendrá, refinanciará su deuda, le pondrá un alquiler social, pero no va a expulsar a ninguna familia, porque usted está recibiendo dinero público. Esa condición que parecería tan normal y corriente, ni se ha mentado, ni se ha puesto sobre la mesa ante una situación de verdadera emergencia social como la que estamos viviendo. Es decir, sí se ha puesto, pero no se le ha hecho caso a través de la ILP. Sí, efectivamente. 1,5 millones de firmas. Pero se ha puesto sobre la mesa en una iniciativa que se ha mandado al Congreso, que es una vía más, efectivamente, para hacer políticas sociales. Pero es que la primera política social está en manos del propio gobierno. El gobierno fue el que diseñó y puso en marcha el rescate a los bancos. El gobierno. Es decir, en ese rescate podía haber introducido matices sociales de este tipo. O yo a usted le voy a rescatar con dinero público, pero ya está tardando en devolver el dinero a las preferentes. Tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos todos y todas, el poder financiero, desgraciadamente, es quien mueve los hilos de la mayor parte de los gobiernos, en este caso en España y en Europa. Es así, es que daba tristeza ver como el otro día el propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, hablaba y decía, bueno, pues tenemos que conseguir que las entidades financieras liberen crédito a las familias y a las pymes. Eso ya lo decía Zapatero hace 3 años, es decir, es que no hemos avanzado nada. Seguimos con que hay que conseguir que el crédito fluya, pero desgraciadamente nada está haciéndose en ese sentido. Con lo cual, el ejemplo que todo el mundo comprende y que a todo el mundo nos llena de indignación y de rabia es bien sencillo. Hoy día el Banco Central Europeo está prestando a todas las entidades de Europa, a todas, al 0,75%. Un tipo muy moderado. ¿Cuántos quisieran? Bien, esas mismas entidades cogen ese dinero al 0,75% y compran deuda pública al 4, al 5, al 6%. O dan préstamos al 7, al 8 o al 9%. Sí. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama robo, así de claro y sencillo. Porque todo eso se está produciendo con dinero público. Es que no estamos hablando, ¿no? Es un dinero de unos inversores, de unos señores o señoras que lo tenían ahí, quieren conseguir la máxima rentabilidad y es razonable. Uno con su dinero intenta ganarle el máximo posible. No, lo peor de todo esto es que eso es dinero público. Es decir, tenemos unas bases financieras de un sistema que hace aguas por todas partes y que paga las consecuencias la ciudadanía. ¿Qué debería hacer la ciudadanía frente a esto? Si el gobierno no actúa y si salir a la calle o hacer iniciativas de este tipo no sirve, ¿qué podemos hacer? Yo hace tiempo que desde el mundo del activismo social, y me imagino que muchas personas también desde sus razones personales, entiendo que hay 2 vías y que son complementarias, que la una tiene que ir junto a la otra. La primera vía es seguir movilizándonos, seguir exigiendo a nuestros representantes políticos y cuando vengan elecciones intentar cambiarlos por otros si creemos que lo pueden hacer mejor, que ese es otro ámbito, el tema de la profundización. Exactamente, o sea, es que, como veis, están saliendo muchos temas que darían para mucho, pero esa es la primera vía, es decir, reivindicar a nuestros representantes otra política posible, porque es que si no la ciudadanía, a marchas forzadas, vamos de mal en peor. El otro día el dato, yo lo comenté en la última clase del curso, no podía ser más desesperanzador. España es el país donde más ha crecido la desigualdad de toda la Unión Europea. Estamos en una sociedad cada vez más polarizada, donde los poquitos que están arriba acumulan y tienen verdaderas fortunas,
mientras que la inmensa mayoría que está en la base de la pirámide social está malviviendo con carencias y con precariedad. Ese dato del otro día de la Unión Europea. Eso por un lado, la lucha social, en este caso siempre pacífica, desde luego, pero lucha al fin y al cabo porque las cosas puedan cambiar. Pero lo segundo es que no podemos estar esperando a que esto cambie porque los políticos alguna vez nos hagan caso, o no podemos esperar a que el grado de ebullición social sea tal que se produzca una revolución violenta. La otra es intentar cambiar desde nosotros mismos, en cercanía, sobre todo organizándonos de otra manera, porque yo creo que este ritmo de crecimiento desaforado del consumo, de la producción que hemos tenido en los últimos años es un ritmo de crecimiento insostenible. Es verdad que mientras todos estábamos dentro de esa burbuja pensábamos que esto era lo más normal y que esto iba a ser. Aquello de que se ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Sí, aunque bueno, a mí me gusta siempre hacer la matización del maestro José Luis San Pedro, porque en una entrevista que concedió hace, creo, 2 años, hace apenas un mes que murió, pero hace 2 años decía, eso de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, no, eso no es verdad. Todos viven de acuerdo a sus posibilidades. Venía a hacer referencia al maestro San Pedro a que cuando hay un sistema financiero que ha concedido crédito fácil y barato en todo el mundo, y eso se lo ha permitido el propio gobierno, pues esas serán las posibilidades que tenía la gente. Eso sí, cuando la gente ha entrado en bloque y se ha metido en una dinámica de consumo y de inversión que superaba sus rentas, al final se han producido verdaderas hecatombes sociales. Pero la cuestión de que este sistema es insostenible, desde mi punto de vista, es fundamentalmente apela a 2 motivos, que yo creo que todos podemos coincidir. El primero es la cuestión de la desigualdad. Un sistema capitalista como el que tenemos, donde unos poquitos países líderes mantienen esa situación de opulencia como debido a que están explotando y están condenando a la marginalidad a la mayor parte del mundo, es injusto. Es decir, al final, la cara del capitalismo, esa cara más exitosa del consumo desbocado, tiene otra parte en lo que es la pobreza continua y cada vez mayor que se da en el tercer mundo. Eso es imposible. Y ahora ya lo estamos viendo en nuestro propio primer mundo, es decir, hace años hablamos del cuarto mundo para referirnos a las bolsas de marginación que hay dentro de nuestras propias sociedades. La desigualdad que crece y cada vez es mayor, que nunca antes en la historia de la humanidad había habido estos niveles de desigualdad, es incompatible con un sistema que entendemos que debe ser social. Y la otra, yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo, es el respeto a la naturaleza. Hasta hace no más allá de 6-7 años, antes de que esta crisis explosionara, el tema ambiental estaba muy presente en la sociedad, porque éramos conscientes de que efectivamente un ritmo de consumo y de producción endiablado basado en recursos no renovables, al final da el trueno y nos lleva al colapso. Ese problema de crisis ambiental sigue estando ahí. Hablamos del cambio climático, hablamos del agotamiento, de los recursos que ahora mismo estamos utilizando y desgraciadamente no lo estamos teniendo en consideración. Al final, cuando nos liquidamos la naturaleza, la vida no puede continuar. Y eso son cuestiones muy directamente relacionadas con nuestro estilo de vida. Estamos hablando fundamentalmente de lo que hacemos, de lo que producimos, de lo que consumimos. Por eso yo siempre y últimamente más creo en iniciativas locales, iniciativas de comunidades que intentan prepararse para los cambios que se están avecinando. Algunos los estamos viendo ya de manera muy real. Y ahí es fundamental que los territorios, los pueblos, las ciudades comiencen a valorar muchísimo lo que tienen y dejen, por así decirlo, de vivir explotando a los demás. Nuestro sistema de vida capitalista es depredador y explotador. ¿Por qué? Porque se basa en los recursos que tienen otros países y otras sociedades. Y eso no se puede mantener. O se puede mantener también con una economía muy bélica. Todos y todas sabemos que las últimas guerras que ha existido por todo el globo tenían un componente energético. Se invadió Irak, se invadió Afganistán, estamos ahora a vueltas con Irán. Siempre son lugares conflictivos que tienen unos intereses estratégicos para la economía capitalista. El petróleo. Hoy día el petróleo, como todo el mundo sabe, es lo que mueve el mundo.
y por lo tanto empezar a pensar en otras formas de mover la sociedad y la economía que no sean con petróleo es absolutamente imprescindible, porque el petróleo tiene los días contados y aunque en nuestra provincia todos sabemos que se están intentando lanzar las campanas al vuelo, que si el fracking, que si el gas y que si todo eso, son técnicas absolutamente agresivas con la naturaleza y con la población. Técnicas que solo servirían para respirar un poquito más de tiempo, pero que no resuelven los problemas reales. Por lo tanto, yo creo que empezar a pensar cómo podemos vivir de otra manera, pero ojo, siempre en comunidades cercanas, es algo que sí o sí está por venir. Deberíamos planteárnoslo porque vivimos, es verdad, muy anclados al hoy. Mientras a mí me vaya bien hoy, pues no pienso en lo que pueda pasar mañana, y esto es una responsabilidad que debemos plantearnos también. Otro de los problemas a intentar perseguir, al menos sobre el papel, y esta misma semana en Bruselas se ha convertido en uno de los temas a tratar, ha sido el histórico conflicto del fraude. Salen datos como, por ejemplo, ese que nos habla de que se pierde 1 billón de euros en la Unión Europea por este problema, pero al mismo tiempo salen otras noticias que nos sorprenden, como pueda ser el ejemplo de que 33 de las 35 empresas del IBEX 35 tenían presencia en territorios considerados paraísos fiscales en 2011, lo que supone un 8% más que en el año anterior. ¿Esto cómo nos lo comemos? Porque parece, ha salido también en Estados Unidos el nombre de una empresa tan potente como Apple, que parece que entre que estoy aquí o estoy allá no está en ninguna parte y lo que hace es llevarse una gran cantidad de dinero. Aquí también se nos está engañando y tampoco se están poniendo medidas efectivas para terminar con esto, que nos podría reportar, eso sí, muchísimo dinero, que acabaría seguramente con el problema casi que de una. Efectivamente, esto la gente lo entiende muy bien. Ahora mismo se nos dice que el déficit público hay que controlarlo, que no podemos tener unos gastos que superan los ingresos. Convengamos que estamos de acuerdo en eso, que sería muy discutible, pero convengamos. Vale, hay dos maneras de controlar el déficit. Una es recortando, que es la que estamos experimentando y todos y todas conocemos, pero hay otra manera y es aumentando ingresos. El tema del aumento de los ingresos sigue bajo tierra, escondido, y únicamente si sale a superficie es precisamente para subir el IVA, que es el impuesto que, como todo el mundo sabe, es el más regresivo de todos. Es el que pagamos todos por igual con independencia de nuestra renta. Diciéndolo claro y pronto, el fraude fiscal va ligado a los paraísos fiscales. Ese es otro de los caballos de batalla de nuestra organización, de ATAC. En definitiva, los paraísos fiscales son las cuevas de ladrones preparadas a todo lujo y confort, de ahí que se llamen paraísos, para que quienes tienen muchísimo dinero puedan colocarlo de manera fácil, sencilla y opaca, esa es la cuestión, opaca, para que nadie se dé cuenta, a buen recaudo. Es decir, si estas cosas ocurren, si en el mundo actual existen las bolsas de fraude de las que estamos hablando, no nos estamos refiriendo al fontanero que te arregla el grifo y no te cobra el IVA. Que no, que la gente debe saber bien claro que nos estamos refiriendo a grandes fortunas y a grandes empresas. Esto es lo primero que hay que decir. Y claro, ya hemos dado demasiadas pistas. ¿Por qué? Porque, como bien señalaba, el IBEX 35, que hace referencia a las 35 principales empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid, todas ellas, el 33 sobre 35, operan en paraísos fiscales. ¿Por qué operan? Habrá que darle una medalla a cada una de las dos que no lo hacen. Sí, habría que saber quiénes son, porque no lo han dicho, pero estaría bien saber quiénes son, porque de entrada ya esas nos pueden dar un punto de buen rollo a la gente que no entendemos demasiado el asunto. Pero el tema de los paraísos fiscales es bien sencillo. Mientras no se cierren, mientras no se pongan cortapisas a los movimientos de capital, porque ojo, para defraudar hacen falta dos cosas. Primero, el paraíso fiscal, no cabe duda. Pero luego la capacidad de llevar con un simple tic de ratón, llevar el dinero a dicho paraíso fiscal. Por eso también reivindicáis ese impuesto sobre transacciones. Efectivamente. Reivindicamos un impuesto a las transacciones financieras, que es, por así decirlo, el fundamento del nacimiento de ATAC, lo que llamábamos en su momento la tasa Tobin. Pero ojo, siempre con una finalidad, en definitiva, que más que recaudar dinero, lo que intente es evitar que se produzca ese movimiento de capital.
Es decir, lo que no queremos, y es lo que al final casi ha quedado el impuesto a las transacciones que se ha puesto finalmente en Europa a través del procedimiento de cooperación reforzada, es decir, no todos los países de la Unión, una parte de ellos, lo han puesto, ¿por qué? Porque en los momentos que estamos donde necesitan ingresos han dicho, esta es una vía de conseguir liquidez. No, nosotros decimos que el impuesto no debe ser a un tipo tan pequeño que el movimiento especulativo se siga produciendo y lo único que hagan es que te paguen una parte en impuestos. Debe ser de un importe tal que lo desincentive, es decir, que lo evite. ¿Por qué? Porque movimientos internacionales de capital más paraísos fiscales es la mezcla perfecta para que se siga produciendo el fraude. Insisto, los paraísos fiscales están ahí porque todos los países del mundo los permiten. Sería tan sencillo como decir, se elimina el libre movimiento de capitales y se impide que una empresa tenga filiales en esos lugares. Tan sencillo como eso, y tan difícil a la vez, claro. Pero desde luego, intentar luchar contra el fraude fiscal manteniendo los paraísos fiscales es jugar al gato y al ratón. ¿Por qué? Porque la hacienda pública española, la francesa, la alemana, la estadounidense, en el momento que llega y se choca contra Suiza, contra Liechtenstein, contra Andorra, contra todos los países del Caribe que son de esta naturaleza, ya han llegado donde iban, ya no pueden continuar. Y desgraciadamente eso sigue ocurriendo hoy en día, a pesar de que, y digo textualmente, en el año 98 el anterior director gerente del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, el francés, dijo textualmente, hay que pegar fuego a los paraísos fiscales. Lo que pasa, textualmente, en el año 2008, tan pronto había caído Lehman Brothers. Bueno, a lo mejor los que somos más pacíficos no queremos que arda nada ni que muera nadie. Lo único que queremos es que los cierren. Pues no, desgraciadamente, hoy por hoy los paraísos fiscales siguen al servicio del gran capital, porque hay que decirlo así de claro. Al quien han estafado en una preferente, ese no tiene ni idea de lo que es un paraíso fiscal. Porque, entre otras cosas, si hubiera querido abrirse una cuenta en ese paraíso fiscal, le hubieran pedido un mínimo de 1 millón o 2 millones de euros en líquido. Y seguro que no hubiera podido hacerlo. El problema es que a veces, seguramente, en los paraísos fiscales habría más gente, aunque de manera abstracta, que en los propios países. Porque seguro que si levantásemos la alfombra nos encontraríamos con verdaderas sorpresas en cuanto a nombres ya. Sí, pero personas. Afortunadamente lo estamos viendo, la alfombra se está levantando, como bien sabes, en España, con un montón de casos de corrupción, y fijémonos un poquito. Cojamos 8 o 10 casos de corrupción de los que están salpicando a la sociedad española en los últimos días, los últimos años, mejor dicho. Todos tienen un paraíso fiscal, todos. El caso Urdangarín, para no ir más lejos, pues se ha demostrado que la sociedad estaba domiciliada en no sé qué sitio y allí era donde iban a parar los beneficios, porque luego de allí iban a otro sitio para despistar. El caso Gürtel, el otro, es decir, todos los paraísos fiscales juegan un papel fundamental en otro asunto que hoy día es también una verdadera lacra social, y es la corrupción política. ¿Por qué? Porque ahora ya no se roba como antes, y ahora metiendo la mano al cajón y otra cosa, ¿no? Ahora ya no va el que quiere sobornar y te lleva un maletín lleno de dinero, no. Te da una clave secreta de una cuenta en un paraíso fiscal que no está ni siquiera a tu nombre, es un código. Qué bien, así se puede hacer una corrupción de guante blanco, y aún así, desgraciadamente, bueno, afortunadamente, a veces son tan poco inteligentes para hacer casos de corrupción política con muy poca finura, por decirlo suave, ¿no? Además es que el problema es que salen nombres y salen situaciones y casos, pero ninguno se sonroja. Entonces ya parece como que de qué sirve todo esto. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha sacado muchísimos nombres y tal, pero ¿qué pasa luego al final? Es que ni un ápice de vergüenza siquiera, ni un mea culpa, ni un nada. Es ir pasando de la pelota al de enfrente y poco más. Entonces, esto, aparte de ser injusto, evidentemente, porque hace que personas que cometen delitos no paguen por ellos, y cunda el ejemplo, aparte de ser injusto, que ya de por sí sería suficiente, lo malo que tiene es que va socavando los cimientos de nuestras democracias. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, conforme va viendo estas situaciones y observa de que no hay una voluntad firme por desterrarlas del mapa y por castigar a quienes cometen estos delitos, pues al final casi podemos llegar a asumir como normal, y es que en esta sociedad el que no roba o el que no entra en corruptela pues no se entera y no está a la última, ¿no? Esto es lo más grave, creo yo, de todo esto, que nuestra sociedad
no sea capaz de perseguir con diligencia y además de eso hacer ver que la democracia, para que siga viviendo en el futuro, tiene que cambiar radicalmente a cómo funciona ahora. Esto de que cada 4 años vamos a votar, dejamos la responsabilidad de un partido y ese partido ya puede hacer lo que quiera. Y ahí se queda. No. Eso es una democracia de muy bajita intensidad y es una democracia donde al final se toman decisiones que perjudican a la ciudadanía. Hoy por hoy estamos en una verdadera situación de emergencia económica, social y política. Si nuestros dirigentes no son capaces de abrirse a las demandas ciudadanas, a que la ciudadanía participe y transmita sus preocupaciones, si siguen encerrados ahí, pues yo creo que esto al final no va a llevar a nada bueno, en el sentido de que los cambios que está exigiendo la gente, esto ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, o se consiguen a las buenas mediante procedimientos naturales y mediante procedimientos pacíficos, o a veces cuando hay gente que está en muy mala situación, está muy maltratada, las explosiones sociales se producen. Gregorio, estoy segura que después de esta conversación mucha gente de la que nos pueda ver pues se le ha abierto un poco el interés sobre saber un poquito más de ATAC, después de esta claridad de ideas con las que se está exponiendo, pues casos que a todos nos afectan día tras día. ¿Dónde le podríamos decir que puede encontrar más información sobre la asociación, sobre en qué consiste, incluso la posibilidad de adherirse a ella? Explícanos antes de que te marches. Pues mira, ATAC está implantada en España al poquito de nacer en Francia, vino a España, está también en otros 50 países, sobre todo europeos, algunos africanos, algunos de Latinoamérica, pero sobre todo Europa. Y entonces la manera más fácil hoy día pues es entrar en la página web atac.es, donde pueden navegar y ver a qué nos dedicamos y qué cosas hacemos. Yo siempre digo lo mismo, aquí en Albacete tenemos un grupo de unas 30 personas, 30 socios y socias que nos reunimos una vez al mes, donde hablamos de nuestras cosas, donde también vamos y en definitiva tratamos de la realidad, no solamente de la global, sino también de la local, que todo el mundo sabe que aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma y en nuestros pueblos también tenemos asuntos. Y yo siempre le digo lo mismo, lo mejor para estas personas que desean entrar en la vida de una asociación es empezar a participar, ver cómo funcionamos, qué nos preocupa, cómo trabajamos. El grupo es fundamental. La gente, cuando nos metemos en ciertas organizaciones, no vamos ni a discutir ni a flagelarnos, vamos lo primero a pasárnoslo bien, y si además de eso creemos que contribuimos a cambiar un poquito nuestro mundo, mejor que mejor. Pues insisto, lo mejor es el que esté interesado, pues nos puede poner un correo a través de ATAC España. Hay una página de afiliación, nos lo derivan aquí a Albacete o a cualquier otra territorial, porque ATAC España está dividida en ATAC territoriales, que son autónomos, que funcionan en sus territorios y que luego llevan a cabo una actividad coordinada en el ámbito estatal. Pues existen territoriales en el en Cataluña, en el País Valenciano, en Galicia, en Castilla y León, Madrid, Andalucía, Albacete, Toledo. En Castilla-La Mancha hace 3 años que solo había presencia aquí en Albacete, y ahora afortunadamente ya tenemos presencia en todas las provincias de nuestra región. La gente se acerca porque entiende que todo lo que está ocurriendo con el sistema financiero es muy importante de aclarar y de reestructurar para que esta situación pueda mejorar en beneficio de la ciudadanía. Gregorio, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos con meridiana claridad todos estos asuntos, y ojalá entre todos y sobre todo con labores como la que desempeñáis desde ATAC, pues podamos ir aportando soluciones que abran los ojos a quien los tenga que abrir para que esto se acabe. Efectivamente, nosotros ATAC lo tenemos claro. Trabajamos, pero trabajamos con otros colectivos y otras asociaciones, ¿verdad? Porque hoy día es verdad que hay un montón de sensibilidades ante esta situación social de emergencia, y lo importante es que todos y todas vayamos juntos, porque aquí no hay ni una organización mejor ni otra peor. Cada una tiene sus carismas, cada una tiene sus ámbitos de actuación, pero al final nos tenemos que unir todos para intentar salir adelante. La unión hace la fuerza. A ver si hay suerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gregorio López Sanz, coordinador del Consejo Científico de ATAC,
como saben, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, de la que pueden conocer mucho más haciendo tan solo un clic en esa página web atac.es, en la que pueden pues conocer mucho más de su trabajo, de su estructura y sobre todo de sus objetivos, porque como bien nos ha ido explicando Gregorio a lo largo de esta conversación, es muy importante que todos esos términos que a veces se nos escapan un poco o que creemos que son tan complicados, no lo son tanto, y si nos ponemos a ello, pues quizá no vuelvan a ocurrir cosas como las que han estado ocurriendo en muchos casos por ese desconocimiento al que nosotros nos hemos dejado llevar. Ha sido este encuentro digital del día, no el último. Ya saben que en La Cerca seguimos ofreciéndoles contenidos que esperamos les sigan interesando, así que ya saben, no se alejen mucho de su soporte de internet para seguir junto a nosotros ya lo que les vamos ofreciendo. Hasta luego.